que no merecía el cielo, llegó al cielo y un ángel que no tenía ganas de trabajar le dijo, nube 37. Y entonces él no entendía lo que estaba pasando hasta que llegó a la nube y dijo, pero ¿qué hago acá? No quiero estar acá, esto es lo más aburrido que jamás imaginé. Y de repente, en el medio de su desilusión, ve que pasa otra nube. Pero esa nube era diferente porque tenía música tecno. Y había mucha espuma, champagne, chicas que bailaban y dijo, ¿qué es eso? Y le gritó al que estaba al lado, ¿y qué es eso que está ahí? Dice, ¿cómo no sabes? Eso es el infierno. Y él dijo, ¿eso es el infierno? Sí, es el infierno. Dijo, yo tengo que ir al infierno. Yo no tengo que estar acá, yo tengo que ir al infierno. Así que fue al ángel que estaba en la administración, que en esos días no tenía muchas ganas de trabajar. Y le dijo, perdón, mire mi legajo, fíjese bien el historial mío. Y se va a dar cuenta que yo soy una persona que no merezco estar aquí. Y el hombre mira y dice, es verdad, usted fue ladrón, golpeador, avaro, cometió todos los pecados habidos y por haber. Dice, perdóneme, no sé cómo se me escapó que lo delegué que esté acá en el cielo, perdóneme, pone así un sello al infierno. Y el hombre dijo, bien. Y preguntó, ¿no? ¿Y cómo hago para el infierno? Le preguntó al ángel. Dijo, es muy fácil, mire, cuando ve una nube, que hay música, champagne, mucho ruido, desborde, un descontrol, tírese de cabeza. Y entonces el hombre dijo, bueno. Se fue a la nube 37. Estaba ahí hasta que llega un chiquín. Y el hombre apunta y se tira de cabeza a la nube y de repente cae, como en una tubería, cae y llega al lugar donde es el lloro y el crujir de dientes y viene un diablo y lo pincha. Y viene y dice, el demonio le dice, bienvenido al infierno. Dice, momento, yo no quiero estar acá. ¿Qué es esto? El infierno. Usted mereció el infierno, por eso lo mandaron aquí. Dice, no, pero yo no quiero estar acá. A mí me dijeron otra cosa. Y mientras estaba discutiendo con el demonio que estaba ahí, de repente ve otra vez la nube. Y dice, ¿y eso que está ahí? Yo quiero estar ahí. ¿Qué es eso que está ahí entonces? Ah, no, ese es nuestro departamento de publicidad y marketing. En realidad es un chiste que tiene mucho de reflexión, que lo que hoy parece divertido, lo que parece algo que nos hace bien, detrás muchas veces hay tiempos de dolor y de castigo. Pero bueno, bienvenidos a la casa de Dios. Y como la Biblia nos dice que el oír viene por la palabra de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. Porque muchas personas vienen a la iglesia y me dicen, pastor, a mí me gustan los coritos. A mí me gusta cuando cantan, me gusta cuando oran, pero cuando tengo que leer la Biblia es como que me aburro. Es como que me agarra un mareo y me duermo. Y mismo cuando empiezan a vivir esa realidad de la palabra de Dios en su casa, como que les gusta cantar, les gusta orar, pero cuando tienen que leer la Biblia, dice, pero me aburro justo con la Biblia, me duermo, me desconcentro, no me siento bien, no me siento atento a la palabra de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia y que todo está muy bien, pero cuando viene el sermón comienzan. Una vez una hermana me dijo, mire, ¿sabes por qué me duermo en la iglesia? Porque tengo paz. Dice, yo tengo tanta tensión en mi casa. Tengo tanta preocupación. Tengo tanta angustia. Que cuando llego me siento y ustedes oran y yo me duermo. Por eso yo les voy a dar uno de mis secretos que hasta ahora no lo dije. Que en el medio del culto yo le digo, dígale al hermano que Dios lo bendiga. Dígale al hermano, levántate y resplandece. Dígale al hermano, Dios va a hacer cosas grandes.
ya sabe por qué se lo hago. Para que usted lo despierte. ¿Eh? Porque tal vez tienen tanta paz, tanta tranquilidad, tanto el sentir en su corazón de decir voy a sentir un momento de alegría y de regocijo en mi corazón, que me termino durmiendo. Ahora, la Biblia nos habla que la fe, como hablamos la semana pasada, ¿se acuerda del sermón de la semana pasada? Que la semilla, la pequeña semilla de mostaza, que se necesitan 750 semillitas pequeñitas de mostaza, muy chiquititas, simplemente para que pese 1 gramo. 1 gramo equivale a 750 semillitas de mostaza. Y el Señor dijo, el que tuviere fe como 1 grano de mostaza, chiquitita, esa semilla puede creer y puede provocar grandes cosas para Dios. Y yo creo que esta es la generación que vamos a ver cosas grandes, poderosas, en el reino de los cielos. Amén. Diga conmigo, vienen cosas grandes de parte de Dios. Declaro grandes bendiciones, declaro cielos abiertos, declaro bautismo del Espíritu Santo, sanidades. Y la Biblia dice, el reino de Dios es como esa semilla que al principio, mucha gente a la iglesia evangélica la han tomado como un movimiento pequeñito, esos locos que están ahí en algún lugar, escondidos, que no son nada, pero que ahora la iglesia, el reino de Dios está creciendo, está fortaleciendo, se comienza a dar fruto, porque dice que esa pequeña semilla de mostaza, al crecer, se transforma en uno de los árboles de las hortalizas más grandes, y terminan cobijando y dando alimento a las aves, y de alguna manera impactando a esa generación. Yo les tengo una gran noticia. Esa pequeña semilla del reino de Dios que se plantó en Argentina, hoy está dando fruto. La iglesia está creciendo, está conquistando, pronto vienen más colegios, más universidades, y vamos a ver a Argentina siendo impactada por el Evangelio, por Operación Vida, por la proclamación de la palabra de Dios. ¡Aleluya! Entonces, es importante leer, diga conmigo, leer la palabra todos los días. Leer, porque al leer la palabra de Dios, las palabras son espíritu y son vida. Cuando usted lee la Biblia, milagrosamente Dios imparte a su corazón la presencia de Dios, la fuente de vida para que esa fe, para que esas convicciones, esa vida espiritual se haga cada vez más firme y pueda realmente agradar a Dios en cada una de sus áreas. Pero hoy tengo un mensaje que creo que va a ser algo muy, muy importante para su vida, que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4. Perdón, capítulo 21. Capítulo 21. Primera de Reyes, capítulo 21. Versículo 1 en adelante. Si no tiene Biblia, dígale al hermano que está al lado que le permita compartir con usted la Biblia. Y si no tienen Biblia ninguno de los dos, bueno, van a tener que escucharme a mí, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en efectivo, en dinero, en cash. No dice así, dice en dinero.
Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Diga conmigo, no te daré la heredad de mis padres. En otras palabras, el rey le dijo, yo quiero tu heredad. ¿Y sabe lo que le respondió Nabot? No está en venta. El sermón de hoy es justamente el título, no está en venta. Mi vida espiritual, mi unción, mi ministerio, mi llamado, mi santidad, mi destino, no está en venta. Lo que Dios tiene para mi vida, lo que Dios preparó y diseñó para mi casa, no está en venta. Ahora aquí vemos la historia, justamente una vez más, que Nabot, uno de los hijos de Israel, tenía un campo, un lugar que había heredado de sus padres. Y estaba junto al palacio de Acab. ¿Quién era Acab? Acab fue uno de los reyes más pervertidos que tuvo el pueblo de Israel. Se dice que tal vez fue uno de los peores reyes. Él abrió las puertas a toda la perversión, a toda la promiscuidad conocida de aquel entonces, siendo rey de Israel. Le abrió las puertas a los ídolos, era idólatra, no tenía ningún escrúpulo, no tenía temor de Dios. Es más, llegó un momento Elías a su palacio de parte de Dios para declarar el juicio. Y ustedes han leído en Primera de Reyes capítulo 17, cuando Elías se enfrenta a Acab y le dice el Señor, que a causa de cómo estás manejando el reino de Dios y el reinado de Israel, no va a volver a llover sobre esta tierra hasta que yo lo vuelva a decir otra vez y vuelva a declarar esa palabra. Y dice la Escritura que no llovió por espacio de más de 3 años a causa del pecado y del juicio que Dios estaba mandando sobre la tierra. Entonces Acab, de alguna manera también influenciado por su esposa llamada Jezabel, una mujer también sin escrúpulos, una persona mala. El casamiento de Acab con Jezabel también fue por fines políticos y de relaciones sociales y políticas, porque ella era hija de un rey. Y Acab quería más poder y más autoridad y terminó casándose con Jezabel. Lo cierto es que eran un matrimonio realmente muy malo y muy codicioso el corazón de Acab. A tal punto que él tenía una viña, él tenía un espacio, pero de alguna manera miró la viña de Nabot y dijo, no, lo mío está bueno, pero yo quisiera también tener lo del otro. Y así fue que llegó a la casa de Nabot para que Nabot le concediera la oportunidad de hacer un negocio con la heredad que había recibido de su padre. Y que tenía también, según la palabra, y de eso vamos a ver en un momento, que delegársela a la generación futura. Pero vino el rey y le dijo, no solamente yo tengo varias viñas en toda la nación, yo también quiero esta viña. Y una cosa que quiero aclarar aquí, que es algo que tiene que ver con el corazón, no solamente de Acab, sino el corazón del hombre. Que uno de los grandes problemas que muchas veces tenemos que luchar los seres humanos es con la codicia, con siempre ir más allá de lo que uno puede, uno tiene. Tal vez hay personas que no sé, que tienen un lindo auto, que están con lo justo para pagar el seguro, para pagar el mantenimiento, para pagar todos los gastos de la casa más el auto, pero se enteran que el amigo tiene otro, y que ese es nuevo y que tiene DVD, MP3, GPS, iPod, televisor color, plasma. Y a pesar de que está contento, estaba contento y feliz con lo que tenía, ya no está, lo mira el suyo y dice, esta basura.
ya no me gusta. Aunque lo llevaba, lo traía, estaba contento, con el plumero le sacaba toda la suciedad cada día, pero ahora lo ve y dice, yo quiero ese que tiene GPS, email, no, email no sé si tiene, Wi-Fi. Y ya está codiciando, y a causa de la codicia vuelve a la casa y empieza a hacer números. Dice, bueno, a ver, si trabajo más y me esfuerzo más, claro, pero para trabajar más ya no tengo que ir a la célula. Y me tengo que meter en problemas y me tengo que ajustar de acá. Y tengo que pagar más de seguro. Y ahí comienza toda la preocupación, la angustia de llegar a algo que no fue una puerta que Dios abrió, no fue algo que Dios permitió, sino que uno, a través de ese sentimiento de siempre querer tener algo más, pero especialmente nos gusta lo que tiene el otro. Así pasa también con las familias. Muchas veces los divorcios, los adulterios, nacen con un espíritu de codicia. Porque la persona que pierden a veces el hogar, la casa, la familia, son hermosas familias, bien constituidas. Un hermoso hogar con una familia especial, con hijos que aman a su padre. Pero ¿qué pasó? En el trabajo, este hombre comienza a codiciar, a tener en su pensamiento, también me gustaría tener una oportunidad de ir más allá de lo que me permite mi pacto matrimonial. Y comienzan por codicia a decir, mi familia es buena, tengo una linda esposa, o esposo, en este caso también puede ocurrir, pero por la codicia se van a un campo, a un ámbito de seducción y comienza lo que es el adulterio y muchas veces termina fracturando y destruyendo una familia. ¿Me está entendiendo? Acab, de alguna manera, llegó a la casa de Nabot y dijo, quiero tu viña y te pago lo que sea. Podés hacer un buen negocio. Y Nabot, como buen israelita, se negó a negociar. No porque quería, porque muchas veces en el ida y vuelta de un negocio, el vendedor muchas veces le dice al comprador, no. Pero es una estrategia simplemente porque el comprador dice, bueno, te ofrezco más. Y el vendedor dice no, y después hasta que saca un buen rédito mayor y puede ser un buen negocio. En este caso, este hombre dijo no, porque tengo mis razones. Entonces yo le voy a dar 3 razones por las cuales nosotros tenemos que vender lo que Dios nos dio. ¿Por qué Nabot negó vender su viña? Número 1, negó vender la viña por la palabra que Dios había hablado. En Ezequiel capítulo 46, versículo 18, dice que toda aquella persona que recibiera una porción o una herencia de parte de los príncipes o de los padres, o sea, como un regalo, como parte de su herencia, tenía que tomarla como herencia, tenía que aceptarla y no venderla, sino delegarla a la próxima generación. La actitud de Nabot era obedecer la palabra de Dios. Yo no puedo vender algo que heredé de mi padre. Y yo estaba pensando justamente que tenemos que hacer un inventario en esta tarde de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, de la verdad. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si ustedes se fijan conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23, yo lo voy a leer, así vamos más rápido. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dice la Biblia que las convicciones, la fe, aquello que hemos recibido como palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que has recibido. Jesús, que es la verdad en tu vida. Más allá de las propuestas, de las circunstancias que uno constantemente viva en la vida, tenemos que guardar lo que Dios nos dio. La palabra de Dios. Dice, compra la verdad y no la vendas. Somos custodios de esa verdad. Somos custodios de los dones, de la presencia de Dios, de
el ministerio, de aquel plan, aquel llamado que Dios ha puesto en nuestro destino. Cada uno de ustedes tiene algo especial que Dios les ha dado, como herencia. Y la segunda razón, justamente, de por qué Nabot dijo no a Acab, no solamente en primer lugar fue porque tenía que obedecer la palabra de Dios, y la segunda razón es porque esa tierra la recibió como herencia. Y usted también es heredero. Dios nos hizo herederos de la bendición. La mayor herencia que usted tiene para sus generaciones futuras es lo que ha recibido del Señor, la herencia de bendición. Claro, alguno dirá, bueno, a mí me gustaría tener también otro tipo de herencia. Hoy se lee en los diarios, o la otra vez escuché, no sé en qué medio, escuché de una gran herencia que dejó una mujer. Tenía tanto dinero y tantos millones, que le dejó 12 millones de dólares a una perrita. Y le dejó otros 20 millones al chofer, y repartió millones por todos lados. No sé si cayó alguno acá, pero repartió por todos lados. Imagínese la perrita todos los días en el spa, haciéndose las uñas, 12 millones para el cuidado y tener ¿cómo se llama? Los alimentos especiales para perros. La cosa es que le dejó 12 millones que lo tiene custodiado un juez como herencia. Ahora usted tiene una herencia, la herencia de bendición, el legado de bendición. Esa es la herencia más hermosa que cada uno de nosotros puede delegar o legar también a nuestra próxima generación. Si ustedes se fijan en Éxodo capítulo 20, aquí habla de las maldiciones que vienen sobre las familias. Es tremendo cómo si uno participa de pecados y participa de, como dice aquí, se inclina sus corazones para hacer lo malo, para consultar dioses ajenos delante del Señor, si abre su corazón a cosas feas, a cosas que no respalda a Dios, vendrá la maldición a la familia. Y muchas de esas maldiciones se trasladan de generación en generación. Pero cuando uno acepta a Cristo, cuando uno llega a la iglesia, cuando uno abre su corazón al Evangelio, la Biblia dice que Él corta esta maldición que pasa, dice que el Señor es celoso y visita la maldad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, hay una maldición que se traslada, pero cuando llega el Evangelio, esa maldición generacional se corta. Y usted comienza a ser heredero de la bendición. Y la bendición es transmitida por 1000 generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de Dios aquí nos habla que usted, y yo, que no conocíamos al Señor y que teníamos como herencia, lamentablemente por no conocer a Dios, la muerte eterna, la indiferencia espiritual, el no conocer a Dios, el no entender quién es Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Desde el momento que aceptamos a Cristo, Él cortó la maldición generacional y nos introdujo en la bendición. Y la bendición te ha sido dada y es tuya y te pertenece. Levante las manos y dé gracias por la bendición que Dios te ha dado. Yo tengo una noticia, esta maldición generacional se cortó. Yo no sé cuántas cosas han pasado en su familia, derrotas, enfermedades, tristeza, pobreza, pero desde el momento que usted clamó a Jesucristo, la Biblia dice que Él fue hecho maldición en la cruz del Calvario. En el momento que usted dice, Señor, yo creo en la cruz, creo en la obra que tú hiciste por mí, lo que Jesús hizo en la cruz es que Él mismo llevó tus maldiciones y Él mismo fue hecho maldición para que tú entres en la herencia de bendición.
Y la herencia de bendición vendrá por 1000 generaciones. ¿Cuántos creen eso? ¡Aleluya! Por lo tanto, usted ya ahora, al igual que Nabot con su terreno y con su viña, usted es heredero y poseedor de la bendición. Levante las manos y diga, Señor, gracias porque has cortado toda maldición generacional. Vamos, dígalo con gozo y con alegría. Has cortado toda atadura, todo lamento, toda derrota, todo aquello que el diablo tenía tramado para mí, para mi familia y para las generaciones que vendrían después de mí, se cortó en la cruz del Calvario. Desde el momento que acepté el Evangelio de Jesucristo, soy libre y hoy declaro que entré a la abundancia de bendición. Soy heredero de la bendición. Hermano, vamos, dale ese aplauso al Rey. ¡Gloria a Dios! En la Biblia es tan importante la bendición que los patriarcas hablaban justamente de esa bendición delegada. Si ustedes se fijan en el libro de Génesis, capítulo 48, Génesis capítulo 48, cuando Jacob tuvo varios hijos. Entre ellos, uno de los hijos se llamó José. José, ustedes conocen la historia, fue vendido por sus propios hermanos. Jacob, el papá, en un momento pensó que a José lo había destruido una fiera del campo. Y desde ese momento se lamentó y pensó, nunca más voy a volver a ver a mi hijo. Pero el asunto era que José había sido vendido a Egipto y en Egipto Dios le dio favor, Dios lo honró, Dios lo levantó y lo puso como segundo hombre más importante en todo el imperio egipcio y de alguna manera era el segundo hombre más poderoso del mundo de aquel entonces. Casi 20 años después, Jacob lo vuelve a encontrar a su hijo en Egipto y José, el hijo de Jacob, en este caso de Israel, le pide la bendición para él y para sus hijos. Y en Génesis 48, 15, dice, y bendijo a José, Israel o Jacob, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, de mi padre Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Gloria a Dios. Fíjese cómo en la Biblia se expresa y se ve y se aprecia ese linaje y esa herencia de bendición. Usted es heredero de la bendición. Nosotros como iglesia somos herederos de la bendición. Tenemos la custodia de aquellas cosas que Dios nos entregó. ¿Qué cosas Dios nos ha entregado? ¿Qué cosas no tenemos que vender? ¿Qué cosas no podemos modificar? Y tenemos que custodiar y guardarlas. En primer lugar, tenemos que seguir predicando el Evangelio tal cual en la Biblia nos enseña. Hay tantas cosas en este mundo, hay tanto que uno mira en la televisión, tantas propuestas, tantas tendencias, tantas cosas que aparecen como buenas, pero son malas, que uno tiene que entender cuál es su herencia. Hermanos, justamente hoy estaba predicando a la mañana y ayer a la noche, nosotros aún como iglesia, somos herederos, esta congregación, la iglesia de esta generación es heredera de la bendición del Evangelio que ha sido predicada en este país. Aquellos que sembraron con lágrimas, aquellos misioneros que vinieron a entregar su vida a una nación como Argentina para predicar el verdadero Evangelio, que hablaron de la verdadera salvación, del propósito de Dios, de lo que es la verdad, lo que es la santidad, de lo que es el verdadero avivamiento, la verdadera consagración, la verdadera entrega a Dios.
Y yo me siento responsable, y cada uno se tiene que sentir responsable de mantener esa misma doctrina, y ese mismo fuego, y esa misma pasión, y ese mismo ejercicio espiritual del ayuno, de la oración, de la prédica de la palabra de Dios. Seguir levantando el nombre de Jesús y que se siga predicando el mismo evangelio que recibimos de aquellos que inicialmente comenzaron a predicar el evangelio allí en los días de Jesús y que se fue trasladando a lo largo de la historia de la iglesia, y que esta generación tiene que mantener. No podemos vender, no podemos cambiar, no podemos modificar el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que recibimos y no está en venta. Vamos a seguir predicando la verdad, vamos a seguir predicando que Cristo cambia, Cristo transforma. Dice la Escritura, no hay salvación en ningún otro sino en Jesús. Lo que no está en venta es la verdad de Dios. Hay tantas cosas que se dicen o que usted escucha o ve, pero la verdad es que la salvación viene por medio de Cristo, porque dice Primera de Pedro que Cristo, capítulo 1, versículo 18, derramó su sangre, pagó el precio, como dice la Escritura, de un cordero que fue allí en la cruz entregado y que su sangre vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la prédica que Dios nos dice que nosotros tenemos que cuidar, apreciar. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Somos una iglesia redimida que levantamos a Jesús. Que no podemos modificar la gloria de Dios. Que el diablo no nos robe, no nos quiera comprar, no nos quiera sacar el gozo. Tal vez algo te quiere decir, podés recibir gozo en otras cosas, podés ser feliz viviendo otras experiencias. Podés tener sensaciones experimentando otras cosas. No, el verdadero gozo, la verdadera alegría, la verdadera paz está en agradar a Dios, en adorarlo, en levantar las manos y declarar: Jesucristo, tú eres el cántico nuevo, la alegría de mi corazón, tú eres el gozo de mi alma. Porque en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo. Le damos un aplauso a Jesús. Vamos, dale gloria a Dios. Es tan importante. En Romanos capítulo 1 dice también versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuestra misión sigue siendo y seguirá siendo predicar el evangelio, anunciar el evangelio, hablarle a la gente del amor de Jesucristo, anunciar que Él vive y es real en nuestras vidas. Ese es el llamado, y cuando venga otra clase de pensamientos, tenemos que decirle como Nabot le dijo a Acab: no está en venta. Mis convicciones no están en venta. Entonces, la salvación, aquel mensaje que hemos recibido, nosotros es lo que tenemos que seguir predicando. Nuestra misión es la que tenemos que seguir predicando. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es predicar el evangelio. Nuestra misión es decirle al mundo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Me cambió la vida. Soy feliz con Cristo Jesús. Cristo vive en mi corazón y me devolvió el gozo, el verdadero gozo de la salvación. Como decíamos, la codicia que hace que la gente haga cosas diciendo: si yo cambiara el auto, o tuviera tal experiencia, o pudiera lograr tal cosa, seguramente voy a ser feliz. Pero cuando llega a ese lugar, a ese sitio, se da cuenta que hay un vacío, hay algo que le dice: eso tampoco era. Porque lo único que provoca en tu corazón gozo, alegría, paz, es la presencia de Dios. Entonces nosotros somos custodios de esa presencia de Dios. También lo que no está en venta es la Escritura, la palabra del Señor que tenemos que predicar, tenemos que guardar, tenemos que leer. Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. La Escritura aquí dice que lo que nos cambia, lo que nos hace competentes, capaces, es la presencia de Dios y la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir defendiendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, honrando la palabra de Dios, diciendo es la palabra de Dios la que me cambió la vida y no me avergüenzo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos cambiar la palabra de Dios por otros libros. Es la palabra que Dios puso en nuestros corazones y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Por lo tanto, nosotros tenemos una herencia. Así como Nabot le dijo acá, perdóneme rey, pero yo no puedo venderle esto que recibí de mi padre. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios, hemos recibido la salvación, al Espíritu Santo, al avivamiento, al evangelismo, hemos recibido la adoración, todo lo que pertenece a la iglesia, y eso no está en venta, es nuestra herencia. Y la próxima generación, si Cristo no viene pronto, la próxima generación, la generación de Mateo, de nuestros nietos, de nuestros hijos más chiquitos, tienen que ver una iglesia más firme, más sólida, más estable, más conquistadora, que realmente siga siendo la iglesia gloriosa, que es columna y baluarte de la verdad. No está en venta. No, que el diablo quiera modificar lo que las costumbres y la modernidad y las cosas de este mundo quieran modificar, diciendo yo quiero tomar algunas de las cosas que están allí adentro de la iglesia y las quiero cambiar. Usted tiene que decir, no están en venta. Yo sigo creyendo lo que siempre creí, que en ningún otro hay salvación, que el gozo de mi corazón está en Jesús, que mi vida le pertenece a Cristo, que soy uno de los tantos hombres y mujeres fieles que siguen adorando a Dios con su vida. En la iglesia y fuera de la iglesia seguimos siendo del Señor. Le damos un aplauso, vamos todos. Tercero, Nabot rechazó la propuesta del rey porque ese rey no era digno de poner un pie dentro de ese terreno que había heredado de su padre. Entonces lo tercero que vemos aquí, ¿por qué le dijo no? Era porque ese rey era malo, era indigno. Y nosotros tenemos que tomar muy en serio que debemos cuidar, porque muchas personas quieren tomar algo nuestro y no son dignos de poner un pie dentro de ese precioso lugar que es tu vida, es el ámbito donde Dios ha hecho una obra grande. No permita que el enemigo siembre en tu campo una semilla, pero no de fe, sino una semilla de amargura. Hay quienes quieren robarte esa pureza que Dios ha puesto en tu corazón. Muchos de nosotros vinimos de un mundo, cuando estábamos en el mundo nos volvimos gente dura, incrédula. Tal vez por tantas cosas que te pasaron en la vida, llegaste al punto tal que te cerraste. Pero en el reino de Dios, el Señor cambió tu corazón, lavó ese corazón y lo cambió el corazón de piedra por un corazón blando. Y ese corazón precioso que es como una viña que está preparada para que el Señor, que es el dueño de ese corazón, que puso el legado de bendición allí, haga algo muy grande y muy poderoso. Porque esta es la palabra de este fin de semana, que yo siento como un rema, como una palabra de Dios. Prepárese, porque esta es la generación que Dios preparó para que esas promesas y esas palabras proféticas que Dios dijo, veo un día, dijo Joel, donde Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. Y ese día es el día presente, es este tiempo. Yo creo que esta es la generación que tiene que cuidar su corazón. Y más que nunca el mundo quiere venir a robar y a seducir y a decir, yo quiero parte de tu corazón. Quiero plantar en tu corazón una semilla, pero no una semilla de fe, sino una semilla de amargura, que va a generar una raíz de amargura y se va a transformar en un árbol de amargura. Y yo quiero que usted hoy cuide su corazón. Ese corazón precioso que Dios lavó y transformó. Y cuando venga la amargura, dígale, no está en venta.
Cuando venga alguien a seducirlo, a llevarlo fuera de los planes y de los propósitos de Dios, diga, lo que Dios ha puesto en mi corazón es tan precioso, es tan valioso, y Dios va a hacer algo tan grande en mi vida, que no está en venta. Porque mi corazón está rendido al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Vamos, dale un aplauso al Señor. No le tienes que dar lugar a ninguna mentira del enemigo. Si alguien viene a sembrarte chisme, división, a separarte de alguien, a generar contiendas, a generar en tu corazón algo que puede lastimarte, recuerde el sermón de esta tarde. Diga, mi corazón no está en venta, no lo voy a entregar para que alguien entre a mi corazón y siembre cizaña, división, amargura y también pasiones desordenadas, cuestiones que pueden limitar y destruir lo que Dios tiene para tu vida. Recuerde, lo que usted es, lo que usted recibió, es tan precioso porque le pertenece a Dios. La maldición fue cortada y usted entró a una generación de bendición. Ya es suya. Dios le dijo, te delego la bendición. ¿Cuántos tienen la herencia de bendición? Diga, yo tengo la herencia de bendición. Y no está en venta. Diga, no está en venta. No se la voy a entregar a nadie porque me la dio el Señor. Y es la generación presente que va a ser bendecida, pero no solamente voy a ser bendecido yo, sino mi casa, mis hijos, mis nietos y 1000 generaciones van a seguir con el fuego de Dios y con la pasión para Cristo. Los veo predicando el Evangelio. Los veo dando gloria a Dios. ¡Wow! ¡Vamos a dar ese aplauso! No le tienes que dar lugar al diablo. Amén. Ahora el diablo no va a decir, yo soy el diablo y quiero comprar tu alma. No le va a decir así. Va a venir una seducción, va a venir alguien con una propuesta, va a venir alguien diciendo, bueno, voy a poner un piecito en tu alma, voy a poner un piecito allí como para entrar a tener una comunión entre lo malo, lo que sabes que está mal, y lo bueno que ha hecho Dios. Pero la palabra de Dios es, no está en venta. ¿Sabe cómo se enojó Jezabel con Acab? La esposa se enojó muchísimo, le dijo, ¿cómo fracasaste en la negociación? ¿Cómo fracasaste? Ese hombre merece la muerte. Y termina la historia, Nabot termina lapidado, pero no la vendió. No vendió sus convicciones. No vendió lo que había recibido de su padre. Y Dios lo bendijo a él, a su familia, y el rey terminó siendo, pero tremendamente, la familia del rey. Vino el juicio de Dios sobre sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque un hombre entendió que lo que había recibido era muy precioso. Yo siento declarar eso, hermano. Esta iglesia y esta generación de la iglesia tenemos que mantener lo que Dios nos dio. Esta es la generación que tenemos que amar, como dije, las Escrituras, amar la salvación, apreciarla, predicarla, amar el Espíritu Santo. No se tiene que diluir, no tiene que perder la intensidad de aquello que recibimos y que a lo largo que van pasando los años tal vez se va apagando, sino que cada año tiene que crecer y estar más firme, más sólido aquello que Dios nos dio. ¿Me está entendiendo? La generación que viene tiene que ver una iglesia todavía más victoriosa, más victoriosa. La Biblia entonces nos habla de eso que aquello que debemos cuidar, debemos proteger. Y no tenemos que dejar que el enemigo lo lastime. ¿Qué son las cosas que Dios quiere que cuidemos y que mantengamos en nuestros corazones y que no están en venta? Los valores cristianos. Hay dos de ellos, hay muchos valores cristianos que no están en venta, pero uno de ellos muy importante es la honestidad. ¿Qué es la honestidad? La honestidad
es ser real, es ser genuino, es ser auténtico. Ser honesto es respetarse a uno mismo. Y al poder respetarse a uno mismo, respetar a los demás como son. Y amarlos, en algunos casos soportarlos en amor. Creyendo, diciendo, Señor, realmente hay cosas que no me gustan, pero declaro que lo vas a cambiar. Porque el Señor dice que no tenemos que amar solo a los que nos caen bien, sino amar a los que son como son. Y decir, Señor, veo en ellos una obra completa. Amén. El que comenzó la buena obra la va a completar. Pero ser honestos, ser reales, ser auténticos, ser verdaderos cristianos. Eso es lo que el mundo no entiende y las cosas que Dios está haciendo que confunden al hombre de estos días. ¿Cómo en la iglesia se predica estos valores tan importantes como la honestidad? Y usted dice, pero pastor, ser honesto hoy es ser tonto. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que al ser honesto, Dios va a bendecir. Algunos dicen, bueno, pero yo no soy honesto porque tengo que ganar plata. Y si no soy honesto en este mundo, o si soy honesto en este mundo, en vez de irme bien, me va mal. Pero el Señor dice, a los honestos tienen un valor agregado, que no es el IVA, es el valor agregado del Espíritu Santo. Cuando usted hace las cosas que están bien, quédese tranquilo, en paz, porque el Señor lo va a respaldar, lo va a honrar y lo va a llevar en la victoria que usted todavía no ve. Pero por ser auténtico, y eso no está a la venta. Entonces, acá de este mundo viene y dice, dame tu honestidad. Y usted dice, no está a la venta. Viene y dice, dame tu responsabilidad. Otra cosa que tenemos que apreciar es la responsabilidad, que es un signo de madurez. ¿Qué es la responsabilidad? Es terminar lo que comenzamos. Es aquella persona, aquel carpintero que empieza a hacer un trabajo y lo termina. Y no ese carpintero que le deja una ventana así, otra sin arreglar, otra sin pintar y dice, ya vengo y no llega nunca. O el plomero que empezó a romper, rompió toda la casa y no apareció más, porque le salieron otros trabajos. Eso no está a la venta. Ser responsables nos lleva a agradar, a cumplir, a ser una persona que deje un buen testimonio. Y cuando alguien se vuelve irresponsable, una de las consecuencias que uno tiene cuando es irresponsable es que los demás dejan de creer en la persona y se empieza a quedar solo. La irresponsabilidad tiene un alto costo, porque el carpintero irresponsable termina perdiendo el trabajo. Y la fuente de contactos que genera que esa persona irresponsable comience a tener un mal reporte de aquellas personas que fueron afectadas por su falta de honestidad. Entonces, lo que no está en venta es nuestro corazón al Espíritu Santo, nuestra honestidad, nuestros valores, nuestra santidad, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, tenemos que guardarlo. Porque Dios dice, eso es herencia. Yo he puesto mi presencia en tu corazón. Eres heredero, no de la maldición, porque eso éramos antes sin Dios. Ahora somos herederos de la bendición. ¿Cuántos son herederos? Entonces mantengan su corazón abierto al Señor. Y por último, una historia también de alguien que tenía un campo. Está en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23. Era uno de los valientes que acompañaron a David en su conquista. David tenía un grupo de valientes que lo acompañaba en sus batallas y que custodiaban y guardaban al rey. En 2 de Samuel capítulo 23 nos habla uno de ellos que se llamaba Sama. Y Sama tenía también, dice, después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita,
¿Lo tiene ahí? Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Diga conmigo, un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces, él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Mire esto. Este hombre también tenía un terreno no con viña, sino con lentejas. Le pertenecía y era un terreno con mucha abundancia. Entonces vinieron los enemigos y dijeron, bueno, tu terreno ya no es más tuyo, es nuestro, porque somos mayoría, porque tenemos más poder y porque te lo vamos a quitar. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que este valiente, uno solo, se paró en el medio de su terreno, de su territorio, y dijo, este territorio es mío y yo lo voy a defender. Y vinieron los filisteos, porque los que estaban alrededor de este valiente se fueron, lo dejaron solo, pero este hombre se paró en el medio y defendió su territorio. Y cuando yo estoy leyendo esto, pienso en nuestra familia, en nuestro llamado, en nuestro ministerio, en las cosas que nos pertenecen a nosotros. Dios te entregó tu familia, Dios te entregó a tus hijos, tu salud, tu iglesia. Y esta tarde el Señor te dice, tenés que pararte en tu territorio y defenderlo. Y declarar, la bendición de Dios está en mi casa. Declarar, Dios hará una obra grande. Y decirle al enemigo, por más que vengas a intimidarme, Dios está conmigo. No voy a ceder ni un centímetro de mi territorio, de mi integridad, de mi vida, de mi familia, a la obra del enemigo que quiere matar, robar, destruir. ¿Me está entendiendo? Vinieron los enemigos y dijeron, vamos a tomar tu familia, vamos a tomar lo que te pertenece, vamos a tomar todo lo que es tuyo. Y él dijo, si quieren tomar lo que es mío, van a tener que pelear conmigo. Pero él dijo, yo no peleo solo, Jesús pelea conmigo. ¿Cuántos quieren hoy pararse y decirle, Satanás, si vas a tocar a alguno de mi familia, vas a tener que enfrentarte con aquel que está al lado mío como poderoso gigante, que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque yo me paro en el medio de mi casa y la voy a defender, en el medio de mi trabajo, en el medio de mi matrimonio, y lo voy a defender y voy a declarar una gran